Noches, Activo la buenos días, cámara. buenas tardes. Sí, les saludamos de parte del grupo número 1. Nosotros somos estudiantes del octavo ciclo de educación básica, el paralelo 1. Nosotros vamos a exponer el día de hoy la temática relacionada a las formas culturales y maneras de enseñar. Los temas a exponerse son los siguientes. Lo que tenemos es las diferencias entre multi, pluri e interculturalidad. El segundo tema es tensiones de la educación intercultural. Tercero, competencias docentes frente a la pedagogía de la diversidad. Cuarto, proyecto pedagógico conflictual y emancipador. Quinto, conflictos de conocimientos. Y sextos, enfoques epistémicos. Quien les saluda, pues, Diego Domínguez. Nosotros somos del grupo número 1. Los expositores somos los siguientes. El compañero, voy a nombrar los compañeros que vamos a exponer. George Amaguaña, Miriam Villalobos, Lady Balcázar, Verónica Bueno, Tania Carrera, Marcos Condoy y quien les habla, pues Diego Domínguez. Les damos la cordial bienvenida a esta exposición. Vamos a iniciar entonces con el compañero George Amaguaña, quien nos va a exponer sobre la temática de las diferencias entre multi, pluri e interculturalidad, para lo cual le doy el paso al compañero George en este momento, que nos va a exponer sobre el tema el día de hoy. Siga, compañero, por favor. Ya, muy buenas noches, mis estimados compañeros, todos presentes. Desearles que han tenido un buen día y a la vez, pues, felicitarles que estén gozando de una buena salud. Como había comentado, pues, mi compañero Diego, a mí me tocó exponer sobre las diferencias entre multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad, ya que estas tres tienen siempre su gran diferencia. Podríamos hablar un breve comentario lo que es la multiculturalidad, que coexiste a nivel local, regional e internacional. Podríamos hablar que es parte de los Estados Unidos, puesto que son costumbres de la parte occidental. Entonces, también podríamos hablar un poco sobre la pluriculturalidad. De la misma manera, haré un breve comentario, que es la convivencia entre pueblos, comunidades y también entre varias culturas que viven en su propio territorio. Entonces estaríamos hablando que la pluriculturalidad es algo interno de una nación, hablemos así, ¿no? A donde viven comunidades, pueblos. Entonces cada pueblito tiene su diferente cultura. Vuelvo y repito, estaríamos hablando de una índole interna, que no nos extendemos más de los límites territoriales, hablemos así de la soberanía territorial. Ese sería un comentario. También tenemos la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? Es el intercambio y la negociación de políticas culturales. Como bien se lo menciona, habíamos hablado ya de la multiculturalidad, pluriculturalidad. Hoy voy a darles un comentario sobre la interculturalidad, que quiere decir que es el intercambio de ideas ahora, de ideas, costumbres, políticas, religiones. Entonces ahora vamos en un convivir diario de vecinos, hablemos así en términos generales, vecinos, términos similares, a donde siempre va a haber una relación, hablemos así, del tipo del dialecto, hablemos así, ¿no? El dialecto, hablemos del quichua, en lo que es el dialecto
de la forma de hablar en cada sector en el que estemos. Hablemos así de la zona del Chota, la provincia de Imbabura. En Esmeralda se hablará otra forma de hablar. En la costa, por ejemplo, Guayaquil, que la S, por ejemplo, no la pronuncian. Hablemos del término del carchi. Entonces, todo eso es cultura a nivel interno de cada pueblo. Bueno, entre todas estas tres cosas existe una gran diferencia. Pasamos a las diferencias de haber hecho un breve comentario sobre lo que es la multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad. Entonces, las diferencias entre multiculturalidad vendría a ser que la multiculturalidad es a nivel externo, fuera de los límites territoriales. Ya. La pluriculturalidad vendría a ser, como bien había indicado hace un momento, es a nivel interno, solo dentro del territorio a donde vivimos. Y una diferencia bien marcada que sería la interculturalidad, que viene a ser el intercambio únicamente de pensamientos, políticas, tradiciones que hay entre persona y persona. Entonces, todas estas tres serían diferencias que hay entre cada una de las culturas, según lo que se ha investigado, se ha leído. Hemos llegado a una concepción general, que cada una tiene sus diferencias, la uno a nivel externo, interno, y el otro es únicamente ideologías de cada cultura. Bueno, esta sería mi intervención, compañeros. Creo que en honor del tiempo también debo ser un poco rápido, y les agradezco pues por haberme dado estos minutos para hacer mi breve exposición, y espero que haya sido de gran ayuda, les haya ayudado mucho y les haya quitado muchas dudas. De mi parte, compañeros, muchísimas gracias. Muchas gracias, George. Esta fue la intervención del compañero George Amaguaña. Él estaba con el tema número 1 de las diferencias de multipluri e interculturalidad. A continuación, las tensiones de la cultura Lady Balcázar, por lo cual pues en este momento voy a compartirles el documento que ella lo ha preparado para la noche y el día de hoy. Primero les saludamos muy efusivamente a la compañera, pues que en este momento se presente, por favor. Buenos días, compañeros y compañeras. Voy a dar un poco el análisis o reflexión de este respectivo tema sobre lo que son las tensiones de la educación intercultural. La educación intercultural pretende lograr que el sistema educativo forme a niños y jóvenes capaces de comprender los problemas que afectan a nuestra sociedad y analizar y valorar las informaciones de cada día que nosotros llegamos a intervenir y defender críticamente los principios democráticos. Para mí es importante en la educación promover lo que es relacionada entre la cultura. La interculturalidad funcional y la interculturalidad crítica. ¿Qué tiene que ver con la culturalidad funcional y la culturalidad crítica? La funcional es que en donde admiramos las culturas, donde admiramos las sociedades, relaciones entre géneros y la orientación sexual, entre otros. La interculturalidad para unos, para otros o para todos. Para mí es un origen donde tenemos una educación escolar indígena, pues que sigue entendiendo como un asunto dirigido exclusivamente a grupos subalternos.
Sin embargo, se enfrentan dificultades con el racismo de la dominación del pensamiento colonial y de la duración de las culturas organizadas. Pero entre sí, como docentes, nosotros también tenemos que impalpar bastante a nuestros estudiantes lo que son de las culturas, de la intercultural para unos y para todos. La cultura en la educación es como un proyecto político. Su tema es donde nosotros mantenemos un fin de promover el sistema escolar con la educación intercultural que limitan los contenidos y cultura sin afectar el currículo ni la cultura común. Esto nos hace que nosotros como docentes tratemos de hacer diferentes tipos de impactos en diversos ámbitos en la sociedad y promover en lo que es la cultura. Lo que es la interculturalidad y la interculturalidad. Inter quiere decir que implica valorar la propia cultura de las lenguas, tradiciones, costumbres, entre otras. Y lo que es la inter, eso nos trata que nosotros tengamos un diálogo con los de bases, con todas las personas que estén entre sí igualitarias para que empoderemos a aquellos grupos tener mejor identidad y poder construir y afirmar la intersección intercultural. Lo que es el reconocimiento y la distribución. ¿Qué es el reconocimiento? Estas dos hacen una relación, una concepción, una percepción entre una exigencia en los tiempos actuales, en que nos trata que hay que comprender la justicia social, que es la estrecha relación entre la desigualdad que ahora a veces todavía existe y se está viviendo. Entonces esto hay que seguir promoviendo. Por ello la educación es una clave. ¿Para qué? Para hacer esto que se haga de manera igualitaria. Reconocer esa relación y generar pensamientos. Enseñar a los niños que deben ser reflexivos, críticos y apunte a la redistribución y a la dominación de nuestras culturas. Compañero, es la parte que yo me tocó exponer. Muchas gracias con todos, compañeros. Esperamos que este poquito que les ha aportado les ha servido de un poquito del análisis del tema número 2. Muchas gracias, compañera Lady. Ya le tocó el tema número 2. Vamos a continuar con el orden de las disposiciones. A continuación nos toca el tema número 3, que corresponde a las competencias docentes frente a la pedagogía de la diversidad. Este tema le corresponde a la compañera Verónica Bueno, para lo cual pues le doy la bienvenida en la noche de hoy. Compañera, por favor. Bueno, buenas noches, compañeros, profesor. Mi nombre es Verónica Bueno. Voy a exponer mi tema que me corresponde. Competencias docentes frente a la pedagogía de la diversidad. En este tema, pues, yo he distribuido en algunas partes, pues, como he puesto, comprender y cuestionar. Aquí, ¿qué queremos decir? En esto es lo que expresamos. Al organizar cada institución tiene sus diferentes maneras de trabajar. ¿Qué quiero decir con esto? Es sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Para poder llegar hacia nuestros estudiantes. Cada estudiante tiene diferente manera de poderle nosotros ayudar, buscar dónde está fallando y en qué se lo puede reforzar. También he puesto a cuestionar lo que es el rol del docente, como nosotros docentes. ¿Qué debemos hacer? Primeramente, estimación, homogeneización, normalización de saberes. ¿Por qué? Porque cada saber que nosotros tenemos como docentes debemos aplicar en cada estudiante para que ellos entiendan, digamos, los temas
de cada día son diferentes. Reconocer el propio entocentrismo. ¿Qué quiere decir? Nuestra propia biografía como seres humanos nos dan a las posibilidades de las limitaciones, por ejemplo, indicar lo que debe hacer y no debe hacer. Dentro de esto, también debemos desarrollar una mirada, o sea, para que el estudiante podamos, o sea, como docentes, tener allegamiento a cada de ellos. Que los estudiantes no nos tengan miedo, sino que siempre debemos ver lo bueno de los niños, o sea, de cada uno de ellos, ¿sí? Decirles, sí está bonito, hazlo mejor, o sea, tratar de unas palabras, hacer llegar a los estudiantes con amabilidad, porque muchas veces nos falta llegar a los niños o a los jóvenes, los que están con jóvenes, ¿no? Debemos aprender también a saber la forma como maestros docentes que tenemos aquí cuando explicamos, digamos, los contextos que tenemos dentro de digamos, los textos que vienen los temas muy diferentes, ¿sí? Esto es relacionado para nosotros como docentes, como no quedar, o sea, no perder las competencias para estar siempre fluir con cada uno de ellos y como seres humanos siempre llegar a cada niño, cada estudiante es un mundo diferente. Bueno, esto es lo que a mí me ha correspondido, las competencias docentes frente a la pedagogía de la diversidad. Muchas gracias, compañeros y profesor. Muchas gracias, compañera Verónica. Pues ella le ha tocado el tema número 3. Vamos a continuar con el siguiente tema que corresponde pues a el proyecto pedagógico conflictual y emancipador. Este tema le corresponde a la compañera Tania Carrera, la cual pues le damos el paso en este momento, por favor. Gracias, compañero Diego. Un cordial saludo para cada uno de ustedes, compañeros y estimado profesor, ¿no? Bien, esta noche vamos a compartirles un poquito de lo que hemos logrado analizar y reflexionar acerca del tema que nos ha correspondido a cada uno de nosotros. Pues en mi caso, el tema que tengo es el proyecto pedagógico conflictual y emancipador. Bien, según el autor Sousa Santos plantea, ¿no?, que la necesidad de una teoría de la historia. Esta teoría nos lleva a recuperar el inconformismo y también la rebeldía, pero también nos lleva a concebir algo del pasado y del futuro. ¿Qué es lo que queremos concebir en el pasado? Dice que existe una revelación, ¿sí? Y también el pasado es una opción de conflicto y busca desestabilizar al presente. Con esto también en el futuro tenemos que ver que es una idea progresista, busca la modernidad occidental. ¿Qué busca la modernidad occidental? Sencillamente hacerlo fácilmente olvidar, sí, el pasado, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió en el pasado? Hubieron sufrimientos, injusticias y también lo que son opresiones. Bien, se dice también que el proyecto pedagógico conflictual y emancipador es el tronco, ¿no? Es el tronco del carácter de la memoria y de denuncia frente a la complicidad. Este proyecto comprende lo que son la conflictividad del pasado y de conocimientos. Muchas de estas dice que son formas de conocimiento que son y pertenecen a lo que son los grupos sociales. Este proyecto pedagógico también busca el aprendizaje de conocimientos de conflicto, ¿sí? ¿Qué debe hacer? Dice que debe ser conflictos e inconformismo,
¿sí? O deben ser conflictos inconformistas. ¿Dónde se dan estos conflictos? Se dan en el aula. ¿Qué ocurre en el aula? Dice que se debe, en el aula, en la clase, debe transformarse en un campo de posibilidades de conocimiento, es decir, el aula, la clase se debe considerar prácticamente como un laboratorio, donde pues podremos encontrar múltiples opciones de soluciones a los conflictos que tengamos y de hecho estas soluciones se convierten en conocimientos. ¿Qué busca también este proyecto? Sí, aparte del aprendizaje de conocimientos y de conflicto, busca que los estudiantes y los docentes, pues, realicemos primeramente ideas, no solamente nos quedemos con las ideas, sino también que trabajemos con las emociones, los sentimientos e incluso también las pasiones, ¿no? También dice que elige por lo que unos y otros no tienen que coincidir. Bueno, se dice que aquí el conocimiento es múltiple, y no necesariamente debo coincidir yo con el conocimiento de cualquier otro de mis compañeros, ni ellos deben de coincidir conmigo, ¿no? Ni aún así se dice también que entre docentes y estudiantes pues tenemos criterios y conocimientos distintos. ¿Qué más se pretende buscar entre estudiantes y docentes? Pues transformar la educación para convertirla en un proceso de adquisición de un sentido común. Por eso en la parte última nos dice saber no separados de las prácticas, es decir, que cada conocimiento tiene que estar sustentado con una práctica. No podemos tener un conocimiento suelto, sino tiene que haber práctica, conocimiento o también de forma inversa, ¿no? Conocimiento, práctica. Hasta allí de mi parte, compañeros y profe, lo que les puedo compartir. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, compañera Tania, por su tema. A continuación vamos con el siguiente punto relacionado a los conflictos de los conocimientos, que es el tema número 5. Ese tema pues le corresponde al compañero Marcos Condoy, para lo cual pues le doy la bienvenida en esta noche. Compañero, siga, por favor. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Bueno, en sí, mi tema es conflictos de conocimientos. En sí, los conflictos de conocimientos vienen a una problemática de términos en el ámbito pedagógico. El autor es Sousa Santos en el 2019 y propone 3 conflictos, que es el de aplicación en conocimientos, el imperialismo cultural versus el multiculturalismo. Ya, en sí, mi primer enunciado dice, identifique los rasgos principales de cada conflicto. El de aplicación viene con la técnica y la edificante de ciencias, el conocimiento de cómo la regulación y la emancipación, y el imperialismo cultural versus multiculturalismo, que es el imperialismo y el culturalismo. Mi segundo enunciado dice, ¿cuáles son las características de la aplicación de las técnicas de la ciencia? Dice que la técnica fue en el occidente, donde el conocimiento aplicaba mediante una técnica, que es la eficiencia de la ciencia, que es de modelo alternativo en la técnica, que se caracteriza por ser contextual, tener ética, proceso de argumentación, en el cual se formuló para establecer un equilibrio frente al poder del conocimiento. Y aparte de eso, tenemos nos habla también en la aplicación de la cognitividad instrumental. ¿A qué se refiere? Se refiere a la modificación mediante contenidos de desarrollo del lenguaje de lectura inicial, las escrituras y los conceptos numéricos. Seguimos al segundo, que es el conocimiento como regulación. Esto consiste en una trayectoria que tenemos, consiste en 2, en el caos y el orden. En el caos de una forma homogénica de conocimientos y en el orden como una forma homogénica de ignorancia.
En la emancipación consiste entre el colonialismo y la solidaridad. Y entre la regularización y la emancipación nos conlleva a tener una relación que el colonialismo da al orden y la sociedad da al caos. Seguimos con el otro. En el imperialismo versus el multiculturalismo. El imperialismo implica la cultura eurocéntrica que ha dominado y a su vez ha proporcionado como central y ha generado un margen de diferentes culturas. Y el multiculturalismo integra a las versiones de cultura, observa el desarrollo de cada cultura para contener un campo más vasto en la reciprocidad. Un claro ejemplo de multicultural es nuestro Ecuador, que es multicultural, porque vienen de personas de diferentes nacionalidades y diferentes culturas. Este ha sido mi tema. Gracias. Agradecemos al compañero Marcos, quien nos ha dado el tema número 5. Vamos a continuar en el orden de los temas anteriores, pues obviamente tenemos que continuar con el siguiente, que corresponde a el tema denominado los enfoques epistémicos. Quien les habla, pues va a exponer sobre aquello. Bueno, primero que nada hay que entender que uno de los enfoques, los enfoques se dividen en algunas disciplinas. Por ejemplo, la disciplinaridad, la multidisciplinaridad. Vamos a hablar de un poquito de aquellos, ¿no? Bueno, vamos a empezar primeramente con el de la disciplinariedad. ¿Qué significa esto? Que nosotros aquí tenemos la posibilidad de hacer un estudio, un análisis, una retrospectiva de muchas disciplinas o áreas de conocimiento. Cada una tiene su respectiva metodología propia para la investigación. Es decir, que aquí se enfocan múltiples áreas. Llamemos, por ejemplo, el área, como en la educación básica, pues el área de educación física, de ciencias naturales, el área de artística, inclusive el área de la lengua extranjera. Entonces creemos que aquí la educación, pues podríamos poner como ejemplo que se maneja en muchas áreas. En cambio, la multidisciplinaridad nos habla pues de que, imaginándonos un tema de interés en la investigación, se unen algunas disciplinas simultáneamente para el estudio de ese tema. Por ejemplo, imaginémonos nosotros el tema del agua. Imaginémonos el agua vista desde el punto de muchas disciplinas. Por ejemplo, de la química. Sabemos que hay una composición química del agua. Si hablamos de la geografía, pues podríamos hablar sobre las relaciones de sus ciclos, ¿no es cierto? Si hablamos en el área de la historia, en el tema del agua, podríamos decir pues que hay mucha historia en el tema de las civilizaciones, la humanidad, ¿no es cierto? Cómo ha ido necesitando este líquido vital. Y así podríamos hablar inclusive del arte, ¿no? El área del arte, de la educación artística, cómo el agua lo hemos tomado como un elemento artístico, ¿no? Entonces aquí es como nos vemos como hay un compendio de temas, perdón, de disciplinas que abordan un tema específico de investigación. Esa sería la multidisciplinaridad. Vamos a la pluridisciplinaridad. Es decir, aquí va a haber muchas disciplinas, un compendio de varias disciplinas, pero todas tienen un mismo nivel jerárquico. ¿Qué significa esto? Que con un tema de investigación, cada uno tiene su respectiva forma de ver las cosas. Por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en un tema relacionado al tiempo, relacionado al espacio, por ejemplo, en la física, en la química, cada uno hace su estudio respectivo de acuerdo a su enfoque que consideren. Por ejemplo, para el estudio de la física y la química, se puede estudiar la dinámica. Hay un enfoque de la misma jerarquía, ¿no? La química y la física, entonces tienen un enfoque jerárquico igual.
Lo mismo lo que es la geografía, que sería una parte de las áreas sociales, con el estudio de la historia. Entonces, ellas también serían como a manera de una jerarquía igual, referente a un tema específico. Entonces, aunque son de diferentes áreas o diferentes asignaturas, se complementan por ser en una sola área, tienen el mismo nivel jerárquico. Bueno, pasemos ahora a la interdisciplinariedad. ¿Qué es la inter? Bueno, aquí hay una interacción de muchas disciplinas que se encuentran ya planificadas. Es decir, pues que obviamente hacen un estudio analítico de un tema muy complejo, pero cada una tiene su integración de una metodología diferente. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre el tema del baloncesto, podríamos decir que en el baloncesto interviene la educación física y también interviene, por ejemplo, la lengua y historia. Si en educación física, pues ya sabemos que el estudio del baloncesto tiene que ver con la actividad física que hacen las personas. Y si hablamos de lengua e historia, pues vemos cómo ese juego ha unido a las personas, e inclusive vemos que es un deporte que se lo realiza en algunos países que tenemos diferentes hablas o diferentes lenguas. Entonces hay cada un enfoque de acuerdo a su respectiva forma, diferente integración metodológica, pero interactúan entre ellas, ¿ok? Para hablar sobre un tema. Y por último, la transdisciplinaridad. Para terminar, pues también hay una interacción muy prolongada y coordinada entre las disciplinas, esas disciplinas académicas, pero esto nos ayuda a abordar nuevas teorías, nuevos conceptos y nuevos métodos. Por ejemplo, podríamos decir que en el estudio de lo que damos nosotros, clases, lo como docentes, pues hablamos de las disciplinas y se enfocan, depende a cada civilización, a cada etnia, ¿no? Nosotros vemos las diferentes disciplinas, pero enfocadas, por ejemplo, a los quichas, enfocados a los montubios, enfocados a los mestizos, enfocados a, bueno, entonces vamos viendo todas esas temáticas, pero ya depende de cómo vamos nosotros orientándonos los conceptos a cada una de las etnias. Eso es lo que me ha correspondido a mí a explicarles sobre estas temáticas en lo que se refiere a los enfoques epistémicos, ¿ok? Bueno, ese sería el último tema que hemos estado en el día de hoy. Vamos a ver si nuestra compañera Miriam, quien también le ha correspondido el tema del día de hoy, el tema número 1, vamos a ver que nos vaya a también compartir un poquito del conocimiento sobre esta temática. Compañera Miriam, por favor, si me ayuda, le corresponde a usted, por favor. Si me escucha, un saludo para cada uno de ustedes, compañeros, y agradecerle también por la oportunidad que nos brinda la universidad poder compartir nuestros conocimientos. El tema que yo tengo es la diversidad de la cultural, sobre multiculturalidad, pluriculturalidad, interculturalidad, ¿verdad? Que la diversidad cultural se divide en 3, como ahí lo estamos observando. Que la multiculturalidad consiste en la existencia de varias culturas en un determinado territorio, pero no necesariamente se relaciona. Por ejemplo, los montubios y los guaraníes son considerados como ecuatorianos, pero no se relacionan entre sí. Hay una diferencia entre ellos que no se relacionan, ¿sí? No tienen una relación entre sí los montubios con los guaraníes. También tenemos lo que es la pluriculturalidad, la convivencia armónica entre varias culturas, pero no comparten sus conocimientos, ¿sí? Miramos que aquí no comparten sus conocimientos, por ejemplo, los mestizos y los quichuas de la Amazonía conviven en uno mismo territorio, pero los chamanes solo pueden compartir sus conocimientos con sus descendientes, ¿sí? Aquí miramos que
Hay un grupo de personas que no comparten, solo ellos comparten con su descendencia, ¿ya? Y entonces en lo que es interculturalidad, el trabajo conjunto de varias culturas. Aquí miramos que sí hay un trabajo de conjunto de varias culturas, ¿ya? Para formar una sociedad ejecutiva y justa, solucionar problemas sociales, compartiendo conocimientos. Tenemos como ejemplo la fiesta de Inti Raymi, ¿ya? Implica en la docencia que nosotros como docentes debemos relacionarnos a no como en el tiempo de antes, de que el maestro tenía que enseñar. Muchas de las veces querían que aprenda la manera que el docente enseñaba. Pero hoy nosotros como maestros debemos acogernos a las nuevas prácticas, nuevas actitudes y valores, ¿sí? Dándole espacio a ellos para que también, y es importante también que a veces nosotros aprendemos de los estudiantes, pero nosotros debemos tener ese espacio para ellos también, que no cogernos en la antigüedad, sino en las nuevas prácticas, dar el espacio a ellos, que también ellos opinen. También aquí lo que nos enseñan es que debemos respetar, promover el respeto y la tolerancia de las diferentes, ¿sí? Entonces nosotros no debemos respetar a cada persona o a cada culturalidad, no hacer que, como decía el profe hace días, que el niño aprenda como queremos nosotros, sino que también darle la facilidad a ellos, ¿sí? Entonces, compañeros, pues esto ha sido el tema que he podido compartir con ustedes y agradecerle por la atención a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias compañera. Bueno, hemos terminado ya con los temas que hemos planificado para el día de hoy. Hemos visto lo que es la temática, pues obviamente, de las formas culturales y maneras de enseñar. Nosotros somos del grupo número 1. Este es nuestros temas que hemos compartido en esta noche y día de hoy, agradeciéndoles infinitamente a cada uno de ustedes por su colaboración y señor docente, pues eso es lo que hemos podido exponerle para que nos despedimos, no sin antes pues desearles que tengan un lindo día, una linda noche y pues muchas gracias. Compañeros, su despedida también. Compañeros, de mi parte, también pues desear que tengan una feliz noche. Señor profesor también, más que profesor, pues un amigo más en esta nueva carrera que estamos ejerciendo, más que todo último semestre. Como bien lo había manifestado, pues es un amigo más que un docente, pero lo voy a tomar como un facilitador. De mi parte, mi estimado señor facilitador, pues desearle éxito en su carrera y que Dios me lo cuide con esta pandemia que estamos viviendo. Y para ustedes, compañeros, también desearles éxitos en su vida laboral, estudiantil y profesional. De la misma manera, pues, pedirle a Dios, pues, que a todos nos cuide por esta pandemia. De mi parte, pues, tengan una buena noche. Chao, chao. Nos vemos. Pasen bien. Chao, profe. Agradecerle